Sánchez, soy psicóloga especialista en cáncer infantil. Ok, buenas tardes. Disculpe, ¿nos podría explicar un poquito acerca del cáncer y sobre todo acerca de la leucemia? Bueno, el cáncer es el conjunto de enfermedad en donde se descontrolan las células, el crecimiento de las células. Y la leucemia es cuando esto sucede en la sangre. La reproducción de las células de la sangre empiezan a crecer de manera anormal. Esa es la leucemia y es el tipo más frecuente de cáncer en la infancia. Ocupa el primer lugar en cáncer en la infancia y adolescencia. Desde su experiencia, ¿cuáles son los impactos emocionales más frecuentes que presenta un paciente tras recibir el diagnóstico de leucemia? Bueno, es una de las enfermedades que mayor impacto emocional genera, desde el que se asocia a la palabra cáncer a muerte. Es una enfermedad que desafortunadamente ha cobrado muchas vidas y se vive como un duelo. En cuanto la gente pues recibe el diagnóstico de cáncer, en ese momento empieza a procesar un duelo, amenaza la vida. Entonces, bueno, yo considero que es una enfermedad que se asocia con sufrimiento también, con pérdida, y pues considero que es muy grande el impacto emocional que tiene esta enfermedad para todo el mundo, ¿no? Hasta la fecha escuchas cáncer y asocias a muerte. ¿Cómo influye la etapa del desarrollo, como infancia o la adolescencia, en la manera en la que el paciente procesa la enfermedad y pues su tratamiento? Pues influye de muchas maneras, ¿no? Por la edad, los más pequeños obviamente pues no comprenden de la enfermedad, pero sí por todo lo que sucede, de repente pues el temor a la separación. Tenemos pues muchos pequeños, tenemos desde recién nacidos, y enfrentarse a gente desconocida en un hospital, pues bueno, de acuerdo a las edades, los más pequeños pues el miedo a la separación, después bueno, ya vienen los escolares, que es el miedo a los piquetes, a todos los procedimientos médicos invasivos, ver gente desconocida, estar lejos de casa. Pues los adolescentes quizá ya el que comprendan que se trata de una enfermedad grave, todos los cambios físicos que supone esta enfermedad, porque tienen efectos secundarios como la caída del cabello, la pérdida o aumento de peso, el perder su vida cotidiana, dejar la escuela, dejar amigos, el romper con todo este esquema. Y pues bueno, yo creo que es también el cambio. Y en cuestiones pues orgánicas, pues las quimioterapias muchas veces obstaculizan el desarrollo. Entonces muchos pequeños pues también dejan de ir a la escuela, el estar aislados. Son muchos cambios que se presentan. Sí. ¿Qué papel juega la familia del paciente en el proceso psicológico y emocional durante el tratamiento? Bueno, es fundamental. Muchas veces se trabaja primero con la familia porque es el pilar para el paciente. Muchas veces los niños reaccionan de acuerdo a las reacciones de la familia, ¿no? La cuestión emocional es transmitida. Y muchos pequeños, pues, al no tener concepto de enfermedad, muchas veces reaccionan por imitación a ver a mamá llorando, se angustian por las reacciones emocionales de los papás. Y pues muchas veces cuando nosotros preguntamos a los pacientes que ya logran vencer la enfermedad qué fue lo más duro, ellos hablan en lugar de decir que a lo mejor los piquetes o todo el tratamiento. Para ellos lo más difícil es ver llorar a sus papás, ¿no? Quienes para ellos son sus superhéroes. Entonces yo creo que si los papás están fuertes, los niños tienen mayor mecanismos de afrontamiento. Entonces sí juegan un papel muy, muy importante para hacer el soporte de los niños. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los padres o cuidadores al acompañar a un niño con leucemia? El saber cómo manejar, desde cómo manejar el diagnóstico,
pues todas las preguntas que muchas veces tienen los niños, los cambios de comportamiento, porque muchas veces pues, los pequeños, al no saber cómo expresar el enojo, el dolor al que se enfrentan, pues lo sacan a través de la conducta, ¿no? Y muchas veces para también los papás el lidiar con su propio sufrimiento más, el tener que saber cómo manejar a los pequeños, pues es difícil. Muchas veces el impacto emocional de los papás también es duro, ¿no? Y en su mayoría el sentirse culpables, el no saber cómo proteger a su hijo, porque es un conjunto de emociones entre quiero que se cure, pero también lo quiero proteger y que ya no lo piquen. Esas son las cuestiones más complejas. Desde su experiencia, ¿ha notado diferencias emocionales entre pacientes que están recién diagnosticados, fases avanzadas o los que tienen recaídas? Sí, obviamente es muy notorio cuando un niño acaba de ser diagnosticado, cuando no comprende nada y bueno, como dirían, ¿no? Desafortunadamente se acostumbran a todo. Hay niños que llegan con un temor a los piquetes, por ejemplo, y después pues ya ellos mismos dicen eso ya ni me duele, ¿no? Ya sus temores van cambiando y pues van creando mecanismos de afrontamiento. De repente pues ya en algunos momentos ya ni siquiera se quieren ir de aquí, ¿no? Del hospital. Incluso hemos visto en las etapas de vigilancia, porque bueno, la leucemia, los tratamientos son muy largos, son tratamientos de 3 años continuos y cuando los dan de vigilancia otra vez procesan un duelo, ya no quieren irse. Y es ahora la parte de volverlos a adaptar a una vida normal. Entonces sí, se ven los cambios muy notorios. Sí, claro. ¿Cómo aborda el miedo a los procedimientos médicos, especialmente pues en los niños? Como las biopsias, las hospitalizaciones pues prolongadas o tratamientos que pues son invasivos. Pues depende mucho de la edad. Los pequeños, donde todavía muchas veces su pensamiento es fantasioso, el saberlo cómo manejar, pero yo creo que bueno, en general a todas las edades es a través de psicoeducación, ¿no? El poderles explicar a lo que se van a enfrentar. Yo creo que eso disminuye muchísimo su ansiedad, el poderlos anticipar a las cosas que se van a enfrentar y que ellos sepan el por qué, porque a pesar de que son pequeños es que se les tome en cuenta también, ¿no? Muchas veces el mentirles y el decir solo te van a revisar y los pican muchísimas veces, pues con eso. Pero si tú le explicas a un niño a lo que se va a enfrentar, obtienes conductas de ellos en que cooperan, ¿no? Realmente. Entonces, eso. Bueno, y como ligando a esta pregunta, ¿qué estrategias de intervención psicológica considera como más efectivas para ayudar a los pacientes en las quimioterapias y pues en sus efectos secundarios? Pues yo creo que lo que me ha funcionado mucho con los niños es conductismo y técnicas cognitivo-conductuales. Se maneja mucho por el tipo de procedimientos. Son procedimientos médicos constantes, son agresivos, que pues ya no puedes como engañar a un niño, pero bueno, respiración, imaginería, todas estas técnicas cognitivo-conductuales funcionan mucho en los pequeños. ¿Qué recursos terapéuticos considera indispensables para fortalecer una resiliencia del paciente y de la familia durante el proceso? Pues la comunicación, psicoeducación, trabajar mucho psicoeducación, acompañarlos. No sé, siempre digo que para mí muchos recursos humanistas, pues escucharlos, ¿no? La comunicación, este acompañamiento emocional durante todo el proceso de enfermedad. ¿Y cómo diría que se acompaña emocionalmente a los pacientes que muestran miedo a una recaída, incluso pues después de haber ya finalizado con el tratamiento? Pues es psicoeducación,
Yo siempre digo, bueno, ellos están conscientes desde un inicio y reforzar constantemente el proceso de enfermedad, los cuidados, el estar alertas, el que conozcan su propio cuerpo y el que, pues esta parte de reforzar mecanismos de afrontamiento, ¿no? Y que vivan al día, pero mecanismos de afrontamiento, psicoeducación, son como los que más se trabajan. Ok. ¿En qué momento considera esencial que una familia pueda solicitar como apoyo psicológico, incluso si creen que lo está manejando, pues aparentemente bien? Pues mira, aquí realmente siempre hemos dicho que es sí o sí desde el diagnóstico. La atención psicológica va ligada desde el diagnóstico. Muchos familiares de repente sí solicitan más refuerzo cuando se vive la depresión. Hay muchas respuestas esperadas, normales en los pacientes que son reactivas, ¿no? Como tristeza, miedo, pero ya cuando esto puede intensificarse y puede llegar a verse como algo patológico, pues bueno, hay que reforzar mucho la atención. Se ha escuchado de casos en adolescentes con intentos suicidas por esta enfermedad y obviamente ahí es un foco de atención mayor y hay papás que solicitan la atención psicológica incluso hasta para el núcleo familiar, ¿no? Hay problemas que se suscitan con los hermanos debido a esta enfermedad y también se da la atención a los hermanos. Entonces, bueno, hay situaciones como esa, ¿no? Que hay que apoyarlos con los hermanos, o hay problemas de pareja, situaciones que llegan a... Sí. Y bueno, finalmente, ¿qué mensaje le daría a los padres que recientemente recibieron el diagnóstico de leucemia para sus hijos y pues se sienten sobrepasados por la situación? Pues que es un proceso, que es validar sus emociones. Muchas veces no sabemos cómo contener y la gente tampoco, ¿no? No sabemos qué palabras utilizar y esa parte de no llores y es que tienes que ser fuerte, pues no, hay que validar que esto duele mucho ver a un hijo, pero sin embargo se puede y a veces pues ser fuerte es la opción que se tiene y que todo el mundo puede, ¿no? Y que el amor pues a los hijos hará que juntos lo enfrenten y que a veces la fortaleza viene de los niños, ¿no? Ellos son los que a veces empujan a que los papás sí salgan adelante, entonces pues es algo que sí se puede. Okay, pues muchas gracias por su tiempo y pues por estas preguntas y estos mensajes. Gracias a ti.